Hilos de la Memoria, un espacio para las voces de los territorios, los conocimientos vivos y los archivos comunitarios que abren caminos para las reparaciones históricas de pueblos étnicos. Tradiciones y relatos que sostienen los saberes y la dignidad de comunidades enteras en el compromiso firme con la justicia étnico-racial. Hilos de la Memoria, una producción del programa Archivos para la Paz y Archivos, Memorias y Reparación Histórica del Archivo General de la Nación, entidad adscrita al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Tú llegas a este lugar porque algo no se resolvió. Un conflicto que no terminó cuando debía. Una historia que se repite porque nadie la cerró del todo. No hay una oficina esperándote, no hay un juez, no hay una puerta que se cierra atrás de ti. Lo que hay es gente sentada, esperando, escuchando. Aquí la justicia no empieza con una denuncia, empieza con una conversación y no ocurre rápido. Antes de hablar, alguien tiene que autorizar la palabra. No cualquiera puede hacerlo. Porque aquí hablar no es opinar, es comprometerse. Tú vienes de un sistema donde la justicia se escribe, donde todo queda en papeles, en actas, en archivos que casi nadie vuelve a mirar. Aquí no. Aquí la memoria camina con las personas y cuando se pierde, el conflicto vuelve. Por eso esta historia no empieza con una pelea, sino con la pregunta de quién puede intervenir para que la violencia no continúe. A esa persona no se le llama juez, no se le llama abogado, ni siquiera se le llama palabrero, aunque así lo traduzcan afuera. Se le llama puchipuy, el que sostiene la palabra. No llega para castigar, llega para escuchar. Y cuando escucha, detiene algo más grande que una discusión, detiene la guerra. Este capítulo no trata de una figura simbólica ni de una tradición antigua. Trata de un sistema de justicia que sigue vivo, que resuelve homicidios, que evita venganzas, que permite que familias que estuvieron enfrentadas vuelvan a sentarse juntas. Y trata también de otra cosa, de qué pasa cuando ese sistema necesita dejar registro, cuando la memoria oral ya no alcanza, cuando los acuerdos corren el riesgo de olvidarse. Porque aquí también hay archivos, pero no son solo papeles, son decisiones tomadas, son conflictos cerrados, son palabras que no pueden volver a romperse. Y este episodio es sobre eso, sobre cómo se construye justicia sin castigo, sobre cómo se guarda la memoria para que la violencia no regrese, y sobre una organización que decidió escribir su propia historia antes de que alguien más lo hiciera por ellos. A partir de aquí vas a escuchar a quienes sostienen esa palabra, no para explicar una cultura, sino para contar cómo funciona, cuando la justicia no se impone, sino que se acuerda. A esa persona, afuera, suelen llamarla palabrero. El nombre suena liviano, como si hablara de alguien que habla mucho, pero aquí no se trata de eso. Un palabrero no improvisa, no persuade por carisma, no gana discusiones. Es alguien que fue formado desde niño para escuchar conflictos ajenos, que aprendió sentado al lado de sus tíos y de su padre, viendo cómo se negocia la paz entre familias. No llega a imponer soluciones, llega para sostener acuerdos. Su autoridad no viene de una ley escrita, sino del reconocimiento de quienes lo llaman y de quienes aceptan recibirlo. Cuando él habla, lo hace en nombre de un linaje entero, y por eso cada palabra pesa, porque aquí hablar no es decir, es comprometer a todos los que vienen detrás. Mucho antes de que se diera un reconocimiento inicialmente al palabrero, que es un término con el que nosotros no estamos de acuerdo, por su significado en la propio diccionario de la Academia Española y el castellano. Y es más recomendable que para nosotros se utilice el término puchupuy, que es el que sostiene la palabra, y es el señor que piensa lo pacífico. La persona que estás escuchando se llama Guillermo. No es palabrero, no resuelve conflictos con la palabra, pero ha pasado más de una década escuchándolos. Guillermo es el representante legal de la Junta Autónoma Mayor de Palabreros
y su trabajo no ha sido hablar por ellos, sino ayudar a que el sistema normativo wayuu sea entendido sin ser reducido, traducido sin ser traicionado. Ha estado en reuniones bajo el sol, en discusiones internas, en tensiones con el Estado, con jueces, con ministerios, con organismos internacionales. Ha acompañado el proceso que llevó el reconocimiento del sistema normativo wayuu como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y hoy sigue insistiendo en lo mismo, que esto no es folclore, ni simbolismo, ni pasado, sino una forma viva de justicia que sigue funcionando. La palabra palabrero parece inofensiva, pero no lo es. En español suena a alguien que habla de más, a alguien ligero con lo que dice, incluso a alguien poco confiable. Reduce una figura central de la justicia wayuu a una caricatura verbal. Y el problema no es solo lingüístico, es político. Al traducir puchipuy como palabrero, se pierde la idea de responsabilidad, de ética y de compromiso colectivo que sostiene la palabra dentro del sistema normativo wayuu. Allí la palabra no es discurso ni retórica, es acuerdo, es obligación, es memoria. Llamarlo palabrero es vaciar de peso una función que existe precisamente para que la palabra no se use a la ligera. Pero nombrar bien la palabra no basta. Después de aclarar qué no es un palabrero, aparece la pregunta que siempre vuelve, la que se repite una y otra vez desde afuera y también desde adentro. Si esa persona nace así o si se forma con el tiempo, si es un don, una herencia o un aprendizaje. Porque en un mundo acostumbrado a los títulos, a las carreras y a los nombramientos oficiales, cuesta entender una figura que no se elige a sí misma, sino que es reconocida por otros. Y es justo ahí, en esa duda insistente, donde Guillermo empieza a explicar cómo se forma alguien que está destinado a sostener la palabra. Muchas preguntas que nos han hecho es que si el palabrero se hace, nace o se hace. Es ahí donde le damos respuesta a eso, que los tíos maternos estimulan la vocación de los jóvenes cuando se interesan por y es ahí donde se interpreta de que él nace. Sí, y entonces en la tradición nosotros vemos que el Puchipuy, la respuesta que nosotros damos es de que él nace y se hace. Porque en la medida de que él tiene un conocimiento de la tradición, de la cultura, de los procedimientos para tomar decisiones, para plantear soluciones a los problemas, cuando incursiona en el arte de resolver conflictos, que evidentemente lo hace con problemas menores y para dar consejos también a personas mayores. A partir de ahí se le comienza a dar un reconocimiento social que trasciende la familia. Es ahí entonces es invitado y es para que resuelva problemas y cuando ya se resuelven problemas de homicidio, ya es una persona que prácticamente se consolida como tal, como Puchco, como mediador, como pensador de lo pacífico y encuentra un reconocimiento social a partir de sus intervenciones, ¿sí? Y también al interior de la familia. Entonces, nosotros consideramos que se nace con la vocación y recibimos el estímulo en el proceso de educación propia, de la responsabilidad de tíos y abuelos maternos. Hilos de la memoria. Lo que Guillermo describe no es una formación formal ni un camino individual. No hay una decisión personal de querer ser puchipuy. La vocación se reconoce desde afuera, se cuida dentro de la familia y se prueba con el tiempo. Empieza en conflictos pequeños, en consejos dados casi en silencio, en la capacidad de escuchar más de lo que se habla. Solo después, cuando esa palabra ya ha demostrado que puede sostener tensiones mayores, llega el reconocimiento público. Resolver un homicidio no es un punto de partida, es una consecuencia. Y en ese recorrido queda claro algo fundamental. La autoridad no se hereda ni se impone, se construye lentamente dentro de un sistema donde la familia, los tíos maternos y los abuelos no solo educan, sino que vigilan que la palabra no se rompa. Esa formación lenta y vigilada solo tiene sentido porque aquí la palabra no es un recurso más ni una herramienta retórica. Todo el recorrido que Guillermo describe,
La observación desde niño, los primeros conflictos menores, el reconocimiento gradual, existe para proteger algo mucho más frágil, la confianza colectiva. Porque cuando alguien habla en un conflicto, no habla solo por sí mismo, habla por una familia entera. Y por eso no cualquiera puede hacerlo, ni hacerlo de cualquier manera. La palabra en este sistema no se aprende para convencer, sino para no romper el equilibrio. Es desde ahí, desde esa carga ética, que se entiende por qué el puchipuy no es quien más habla, sino quien mejor sabe lo que una palabra puede causar. El valor de la palabra sí radica en que es un principio fundamental de la ética y la moral wayú. Cuando nosotros comprometemos nuestra palabra, lo hacemos en nombre de todo nuestro matrilineal. Y entonces adquiere una dimensión de acuerdo para establecer respeto entre familia. Entonces, por eso aquí no podemos ser irresponsables con la palabra, como miembro de un matrilineazgo. Y el más especialista en eso y el que la hace cumplir es el puchipuri, como mediador. Es el que sabe la dimensión de los compromisos que se establecen a través de la palabra. Y es ahí donde él recurre a toda una retórica y a un conocimiento sobre los procedimientos del sistema normativo wayú para tener presente que esos acuerdos se respeten. Por eso la palabra puchipui se refiere al que sostiene la palabra. Entonces él la hace a través de la persuasión, a través de eso refresca la memoria y también afianza los principios y valores culturales tradicionales. Y es ahí donde él hace énfasis en el valor y la dimensión de la palabra como acuerdo mutuo o como la palabra que busca el acuerdo pacífico. Escuchar esto obliga a detenerse, porque lo que Guillermo está contando no aparece en los libros de derecho ni en los manuales de resolución de conflictos. Aparece en actas escritas a mano, en viajes largos bajo el sol, en discusiones internas que duraron días, en decisiones difíciles que dejaron gente por fuera. Aparece en un dossier hecho a contrarreloj para la UNESCO, escrito en una lengua que muchos ya no quieren usar, defendido frente a funcionarios que no entendían por qué la justicia podía existir sin castigo. Aparece en conceptos enviados a jueces, en cárceles donde alguien prefirió no salir porque afuera la palabra aún no había sido reparada. Aparece en la JEP, cuando un sistema ancestral tuvo que explicarle a otro sistema qué significaba verdad, reparación y no repetición antes de que esas palabras existieran en un acuerdo de paz. Todo eso está contenido aquí, en esta idea aparentemente simple, que la palabra pesa, que la palabra compromete, que la palabra, cuando se cuida, puede detener una guerra antes de que empiece. Primero, cabe aquí explicar cuál es el carácter social de la Junta Mayor de Palabreros. Como organización surge en el año 2008 a través de un registro de Cámara de Comercio. Mi profesión principal es el arte de la pintura, pero por el conocimiento que tenía de investigación sobre la cultura, sobre toda esa preponderancia, no solamente del puchipuy, sino también de la mujer Otsu como médica religiosa, que es la visionaria espiritual, la autoridad espiritual en la cultura. Se había hecho una declaratoria primero en el Congreso de la República de reconocer al puchipuy como bien de interés cultural de la nación colombiana. Se tenía entonces previsto que a través de un dossier se buscara la declaratoria del puchipuy como patrimonio cultural y material de la humanidad. Frente a esa situación se presentaron varias circunstancias con el reconocimiento del puchipuy que no lo comprendían ellos muy bien. Si ese reconocimiento implicaba que era un apoyo económico para ellos como puchipuy o si ellos iban a ser autorizados para resolver conflictos y sobre todo del conflicto armado, porque cuando eso se estaba construyendo la ley de víctimas, donde ahí habían miembros del pueblo wayú como víctimas de paramilitarismo. En una ocasión ellos me invitan a mí para que yo interprete esa declaratoria de patrimonio, de bien de interés cultural de la nación.
Lo que Guillermo está describiendo es un punto de quiebre. El reconocimiento estatal, que en teoría debía proteger la cultura, abrió una serie de malentendidos peligrosos. Para algunos significaba dinero, para otros poder, para otros más la idea equivocada de que los Puchipuy podían convertirse en jueces del Estado o intervenir en el conflicto armado. En medio de una época marcada por la ley de víctimas y por una violencia que había golpeado directamente al pueblo guayú, la declaratoria puso el sistema normativo bajo una luz que no estaba preparado para sostener sin deformarse. La Junta surge justamente ahí, no como una ambición institucional, sino como una necesidad urgente de interpretación, de cuidado y de contención frente a un reconocimiento que, mal entendido, podía terminar desordenando aquello que pretendía proteger. Ese reconocimiento también dejó en evidencia algo que casi siempre pasa cuando una cultura se mira desde afuera. Se pone el foco en la figura más visible y se pierde de vista lo que la sostiene. Mientras se hablaba del puchipuy, de la mediación y de la palabra, quedaba en segundo plano parte del sistema que no se sienta a negociar, pero que hace posible que la justicia funcione. Al revisar con cuidado qué estaban defendiendo, la Junta entendió que no se podía explicar el sistema normativo guayú sin hablar de la mujer, porque es ahí donde empieza todo, en la formación, en la restauración, en el cuidado espiritual del individuo y del linaje, no como complemento, sino como base. Sin ese eje, la palabra no tendría a dónde volver. Porque entonces hoy precisamente se tiene ese problema y se habla del Puchipuy, que el sistema de justicia está basado en el Puchipuy y la mujer está relegada cuando precisamente la lógica del sistema normativo guayú se deriva del pensamiento de madres, tías y abuelas y sobre todo de la mujer Ouz, que es restaurar siempre la salud, restaurar lo espiritual, el estado mental, es principio de justicia. Reconocer a la mujer como eje del sistema normativo no es solo una discusión simbólica, también es un problema de memoria. Cuando esa parte del sistema se invisibiliza, lo que se pierde no es un rol, sino una forma de pensar la justicia. Por eso, para la Junta no basta con corregir el discurso, hay que dejar registro, guardar cómo se entiende hoy el sistema, cómo se toman las decisiones, cómo se restaura lo espiritual antes de cualquier acuerdo. La necesidad de un archivo nace de ahí, de evitar que esa lógica se diluya con el tiempo, de asegurar que el pensamiento de madres, tías y abuelas no quede fuera de la historia que se cuenta sobre la justicia guayú. Y entonces nosotros consideramos de que eh, eh, toda esa información que nosotros tenemos y las que podemos también fortalecer a partir de la recopilación de información, podemos concentrar en un solo lugar donde tengamos la oportunidad de revisar, confrontar información y la construcción de un espacio donde podamos nosotros tener ese archivo sería un espacio vital para la cultura de la pervivencia del pueblo guayú, porque ahí se convierte ese espacio como un espacio del pensamiento, de la deliberación del pensamiento guayú, para garantizar la veracidad de la cultura. Lo que se propone no es solo guardar documentos, sino ordenar una forma de pensar que siempre ha estado viva. El archivo aparece como una respuesta al riesgo que otros sigan contando esta historia por ellos, de que la justicia guayú quede fragmentada en textos ajenos, mal interpretados o sacados de contexto. Reunir lo propio y confrontarlo con lo que otros han escrito es una forma de recuperar control sobre la memoria, no para fijarla, sino para cuidarla, para que las próximas generaciones no tengan que buscar su cultura en bibliotecas lejanas, ni aprender su sistema de justicia a través de traducciones incompletas, sino que puedan volver a este pensamiento desde adentro, con claridad, con continuidad y con veracidad. Es en este punto donde este archivo deja de ser solo una necesidad interna y entra en diálogo con el Archivo General de la Nación, no como un lugar que viene a ordenar desde afuera, sino como un espacio que reconoce que también hay memorias que nacen fuera del papel oficial, que no toda la justicia se escribió en decretos, ni toda la historia se resolvió en expedientes del Estado. Lo que se encuentra aquí, acuerdos, actas, reflexiones, formas propias de resolver el conflicto,
No busca reemplazar la memoria nacional, sino ampliarla, poner en conversación dos maneras de entender el archivo, una que guarda para administrar el pasado y otra que guarda para evitar que el conflicto regrese. En ese cruce, el archivo Wayuu no entra como excepción, sino como una parte viva de la historia del país. En todo lo anterior, la palabra cuidada, la formación lenta, la centralidad de la mujer, la necesidad del archivo, apunta a una diferencia más profunda con la manera en que solemos entender la justicia. Aquí el problema no es determinar una culpa ni aislar a alguien para que pague por ella. El problema es qué hacer con una persona cuando algo se rompe, qué necesita una familia para volver a convivir, qué necesita una comunidad para no seguir fragmentándose. Desde esa pregunta, la justicia deja de ser castigo y se convierte en otra cosa, en un proceso de regreso. Y es desde ahí, desde esa lógica distinta, que el sistema normativo Wayuu piensa el conflicto y su resolución. Porque nosotros aquí no buscamos castigar al individuo, sino es integrarlo a la familia, a la comunidad. ¿Sí? No es separarlo, sino integrarlo, restaurarlo. Por eso es de carácter restaurativo. Esa forma de entender la justicia no se quedó en el ámbito interno del pueblo Wayuu. Durante años, la Junta tuvo que explicarla una y otra vez frente a jueces, fiscales y funcionarios que miraban el conflicto únicamente desde la sanción y el encierro. Casos de miembros Wayuu privados de la libertad, personas que ya habían cumplido condenas pero no podían volver a su territorio porque el conflicto no se había resuelto por su familia, situaciones donde la justicia ordinaria cerraba expedientes mientras la violencia seguía latente, obligaron a poner en evidencia una falla profunda. Castigar no siempre repara. En esos diálogos tensos, a veces fallidos, la Junta insistió en algo simple y radical a la vez, que sin restauración espiritual, sin recomposición familiar, sin reconocimiento del daño dentro del linaje, no hay cierre posible. Esa insistencia, sostenida en conceptos escritos, acompañamientos en cárceles, debates jurídicos y experiencias concretas, fue mostrando que lo que el sistema normativo Wayuu proponía no era una excepción cultural, sino una lógica completa de justicia capaz de responder a violencias profundas sin reproducirlas. Y eso también nos ha llevado a que tengamos el reconocimiento hoy como única organización de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde su conformación, la JEP nos hizo una invitación para que nosotros le explicáramos en qué consistía el sistema normativo Wayuu, puesto de que ellos tenían conocimiento de que esa lógica de justicia, reparación, reconciliación y garantía de no repetición es una lógica del sistema normativo Wayuu. Hilos de la memoria. Entonces ellos nos invitaron y nosotros estuvimos explicando y emitiendo conceptos por escrito y nos convertimos en una organización que le brindaba asesoría a la Jurisdicción Especial de Paz. Incluso contribuimos en conjunto un manual para los casos Wayuu en la JEP, la Jurisdicción Especial. O sea, los casos de miembros Wayuu que pasan a manos de la JEP. Construimos sí, a manera de manual, un documento que ellos lo publicaron. Y hoy, actualmente, nos acaban de reconocer como única organización que le brinda asesoría a ellos ahí para contribuir a la resolución de casos, no solamente de miembros del pueblo Wayuu, sino también de los pueblos afro y los hermanos de los 4 pueblos de la Sierra Nevada. Todo este recorrido, desde la formación del Puchipuy hasta el diálogo con la justicia nacional, deja una pregunta inevitable. ¿Qué pasa con esa experiencia una vez que el conflicto se cierra? ¿Cómo se evita que el aprendizaje se pierda? Que las decisiones se olviden, que las mismas violencias vuelvan a aparecer bajo otras formas. A medida que el sistema normativo Wayuu entra en contacto con otros sistemas de justicia, la necesidad de mirarse a sí mismo se vuelve más urgente, no para cambiar su lógica, sino para ordenarla,
para reconocerse en su propia historia y para asegurar que lo que hoy se resuelve no tenga que resolverse otra vez mañana por falta de memoria. Ordenar la memoria no es solo mirar hacia atrás, también es decidir qué se quiere cuidar hacia adelante. Después de años de resolver conflictos, de dialogar con el Estado, de escribir conceptos y defender una forma distinta de justicia, la pregunta deja de ser qué pasó y pasa a ser cómo se conserva, qué se guarda, qué se transmite, qué se deja por escrito para que no dependa solo de quienes estuvieron presentes. En ese punto, la memoria deja de ser un ejercicio abstracto y se vuelve un proyecto, un espacio pensado no para archivar el pasado, sino para sostener un pensamiento vivo que necesita tiempo, orden y lugar para seguir existiendo. Nos imaginamos un archivo organizado, o sea, donde exista en orden cronológico, podamos interpretar la lógica del sistema normativo allí, la lógica del pensamiento allí. Un archivo que nos permita conocer la forma en cómo se comprende la justicia y la espiritualidad. Ese archivo no se piensa como algo cerrado ni definitivo. No busca fijar una versión única de la cultura, sino ofrecer un lugar donde las distintas capas de memoria puedan dialogar entre sí. Un sitio donde los acuerdos se puedan volver a leer, donde las decisiones se puedan volver a revisar, donde el pensamiento wayuu pueda confrontarse con el tiempo sin perder su raíz. Más que conservar la apuesta es permitir que la justicia siga aprendiendo de sí misma, que las próximas generaciones encuentren no solo respuestas, sino también las preguntas que hicieron posible sostener la palabra y evitar que el conflicto regresara. Somos uno de los pueblos del que más se ha escrito, pero nosotros desconocemos la veracidad de mucha información, eso que ha traído confusión hasta entre nuestra propia población. Que un joven va y estudia en Bogotá, al interior del país, inclusive a otro país, y encuentra textos escritos sobre la población wayuu y lo lee y se viene convencido de que esa es nuestra cultura. Pero lo que nosotros estamos haciendo, preservando aquí dice eso. ¿Cómo estamos resolviendo nuevos conflictos que se nos presentan en la interculturalidad? Ya sea con la población mayoritaria, alíjona, común y corriente, como con los sistemas de justicia, el sistema de justicia judicial, sistema judicial colombiano, y la forma en cómo lo estamos resolviendo desde nuestra perspectiva como sistema, del sistema normativo wayuu. Tal vez por eso este archivo importa tanto, porque no se trata de corregir lo que otros han escrito, sino de volver a poner el centro en cómo se vive hoy esta justicia. Frente a la confusión que dejan los libros ajenos y las interpretaciones externas, lo que la Junta está preservando no es una versión idealizada del pasado, sino una práctica viva, la manera concreta en que el pueblo wayuu sigue resolviendo conflictos en un mundo que cambió, en relación con el Estado, con la justicia ordinaria, con la sociedad alijuna. Este sistema no se repite, se adapta sin romperse. Guardar esa experiencia no es un acto de nostalgia, es una forma de defensa, una manera de decir que la cultura no está solo en lo que se escribió sobre ella, sino en lo que se sigue haciendo para sostener la vida, la palabra y la posibilidad de convivir sin que la violencia vuelva a imponerse. Hilos de la memoria. Un espacio para las voces de los territorios, los conocimientos vivos y los archivos comunitarios que abren caminos para las reparaciones históricas de pueblos étnicos. Tradiciones y relatos que sostienen los saberes y la dignidad de comunidades enteras en el compromiso firme con la justicia étnico-racial. Hilos de la Memoria, una producción del programa Archivos para la Paz y Archivos, Memorias y Reparación Histórica del Archivo General de la Nación, entidad adscrita al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.